del 40%, entonces me deben tasar mi indemnización sobre el 40% de ese millón de pesos. La más pequeña de un día por el 1%, hasta el 100% por el resto de los días de la persona, que es la merma total. Hay que tener en cuenta las circunstancias reales del damnificado para los efectos de la tasación. No es lo mismo, y esto es importante, el dedo meñique de la mano del profesor de Derecho que el dedo meñique de la mano del pianista. O sea, de pronto si yo me jodo el dedo meñique mío, puede que mi incapacidad laboral sea de 1 o 10%, mientras que si yo me dedico a ser pianista, pierdo la movilidad del dedo meñique, tengo una pérdida de incapacidad laboral del 100%. O puede que de pronto mi pérdida de capacidad laboral por el dedo meñique, dependiendo de mi actividad, sea del 0%. Otro ejemplo, imagínense que yo atropello a 2 personas que van caminando por la calle. Yo soy policía. Mierda, y atropellé a un profesor de Derecho y atropellé a Teófilo Forero y le jodí la pierna a los dos. Entonces, mientras que la pérdida de la capacidad laboral del profesor de Derecho puede ser menor a la del 20%, si yo le toco ¿cómo es que es ¿cómo se llama eso? Los meniscos. Le toco los meniscos a Teófilo, puede que él tenga una pérdida. Bueno, Teófilo Gutiérrez. Si él tiene una molestia en los meniscos, puede que él llegue a una pérdida de capacidad laboral del 100%. Entonces vemos cómo varía, también puede variar dependiendo de la situación que se presente. ¿Eso está claro? Sí, profesor, pero yo tengo una pregunta desde el punto de vista Cuéntame. de la caducidad. En temas laborales, digamos que el término de prescripción de la acción laboral empieza a contar a partir del momento en que notifican el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. A partir de ahí le empieza a correr el término al trabajador para demandar. En temas administrativos, el medio de control de reparación directa empieza a contar de la misma manera a partir de que le notifican el perjuicio real o a partir de que él tiene el accidente. En la acción de reparación directa hay dos. Primero hay que identificar el tipo de daño, si es un daño instantáneo o un daño de tracto sucesivo. Si es un daño de carácter instantáneo, desde el mismo momento del acaecimiento del hecho, se empiezan a contar los 2 años hacia adelante. Si es un daño de tracto sucesivo, entonces el término de caducidad se empieza a contar desde el momento en que el demandante tuvo conocimiento del daño o se presume pudo haber tenido conocimiento del daño de conformidad con las situaciones que se puedan advertir en el proceso. En el caso de los daños de tracto sucesivo es un poquito más flexible el término de caducidad, pero en todo caso hay que tener en cuenta que la diferenciación entre prescripción y caducidad. La caducidad hace referencia a la extinción del ejercicio del derecho de acción, es decir, en relación con la acción y la posibilidad de pretender, mientras que la prescripción extingue el derecho. Lo que sucede es que en la jurisdicción ordinaria normalmente los términos de caducidad de la acción coinciden con el término de prescripción del derecho. Entonces, si tú te vas a la jurisdicción de lo contencioso, acá estamos hablando de un derecho civil de responsabilidad extracontractual que por su término, la prescripción del derecho como tal prescribiría en 5 años, pero tenemos que la acción caducaría, la acción de reparación directa caducaría en 2 años, es decir, tiene un término menor en materia de lo contencioso administrativo, el término del ejercicio del derecho de acción respecto al término de la prescripción del derecho sustancial como tal. Entonces, en materia de derecho laboral, que son 3 años, si tú estás iniciando un proceso laboral, podría que no tengo muy claro cómo es el proceso en materia laboral para la calificación de la Ahí, Junta. no, o sea, ahí digamos que el término de prescripción de la acción laboral, que son 3 años según el Código Sustantivo, arranca desde el momento, lo ha dicho la sala laboral, desde el momento en que le notifican como tal el perjuicio, o sea, desde el momento en que queda en firme el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. A partir de ahí empieza a correr los 3 años para que el trabajador Listo, pueda pero demandar. en este caso, tu acta es una prueba para el proceso, porque tú puedes demandar sin necesidad
de tener el acta de calificación o pérdida de capacidad laboral. Y sí, claro, se puede puedes mandar, retirar pero el tema, profesor, es que no se logra probar el perjuicio. Y como a veces en los tipos de accidentes, el perjuicio de lucro cesante, pero claro, ahí que es lo estaría que se pide en una acreditado en culpa los patronal. perjuicios morales, perjuicios de daño a la vida de relación, perjuicios materiales en relación con el daño emergente. Eso sería en relación con el lucro cesante, pero no necesariamente te van a dejar de indemnizar por esa situación. Te Pero en la dejarían de práctica, indemnizar eventualmente por esa parte del daño material. pero exacto, en la práctica sí es difícil desde la culpa patronal, o sea, buscar que el empleador sea culpable del accidente si no se llega a esa prueba, Pero es ¿sí? que eso es otra situación. Ahí es una de las variantes de la responsabilidad laboral. Sí, En materia laboral, tú tienes derecho laboral individual, colectivo, seguridad social. ¿Cómo es que seguridad social, la parte de las ARL, la parte de las ARL, y tienes la responsabilidad extracontractual que se deriva del patrono, pero eso es otra situación distinta a la responsabilidad extracontractual. Inclusive, ahí hay un vínculo previo que es un contrato laboral. Frente a la responsabilidad extracontractual no hay ningún tipo de vínculo previo. yo lo entiendo, profesor, pero entonces usted dice que el término de caducidad de la reparación directa arranca desde el momento del accidente. Ahora, en la Uh -huh. práctica, pues obviamente el trabajador, mientras se recupera, mientras hace sus tratamientos, a partir de ahí puede iniciar el trámite ante la Junta, eso toma un tiempo. Cómo se puede acreditar o cómo se puede probar ese porcentaje de pérdida cuando los tiempos de la reparación directa son tan cortos de 2 años y a veces los tiempos de recuperación y de lograr ese porcentaje de pérdida son más No, largos? O no sea, se ¿cómo le puede, puede uno indicar al juez que no, no se pues, puede porque en realidad el término de reparación directa es el más amplio de la jurisdicción contenciosa. Tienes un 30 días para los actos precontractuales, tienes 4 meses para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, tienes un mes para los actos electorales, tienes 2 años para los contractuales y 2 años para los procesos de reparación directa. Entonces, a menos de que tu daño sea continuado, que tú digas que el perjuicio no ha cesado ahí, sino que ha sido, ya tú tendrías que argumentarle eso al juez, pero desde el plano del punto de vista físico y duro, si a ti te atropellaron el 2 de mayo, el 2 de mayo, el 2 de mayo del 2021, el 2 de mayo del 2023 opera la caducidad de la acción. Y tú verás si aportas o no aportas el acta, pero la fecha de caducidad te va corriendo, porque eso es en relación con materia probatoria. Tú no puedes decirle al juez, lo que pasa es que me tiré 3 años para conseguir la prueba y por eso fue que presenté la demanda después de los 2 años del término de caducidad, porque eso violaría las normas de derecho procesal que son de obligatorio cumplimiento para las partes según el Estatuto de Ritos y Procedimientos Civiles. pero se podría pedir como que una prueba de oficio para que el juez administrativo, Si la estás pidiendo tú, obviamente, no es de oficio, es una toca prueba que es a aportarla petición de parte. La estás solicitando en la demanda y le estás diciendo al juez, señor juez, solicito que se practique valoración médica por la Junta de ante la Junta. Calificación Exacto. regional dentro del proceso. Ya eso es distinto. Y el juez va a oficiar Okay. a la Junta para que te den una cita y te practiquen la valoración. Esa sería la mejor manera en últimas, teniendo en cuenta de pronto Si los no lo tiempos de puedes hacer recuperación. inmediatamente. Claro. Ok, listo, profesor. Muchas gracias. Quedó claro. Listo. Entonces tenemos el lucro cesante cristalizado en bienes por destrucción total. Tenemos el lucro cesante cristalizado en bienes por destrucción total. El lucro cesante va a depender de la forma como se iba a obtener la ganancia respecto al bien. Entonces existen dos hipótesis. Si la operación comercial es instantánea o si la operación comercial es continuada del bien. Estos son una cantidad de subreglas que ustedes van a tener o se les van a ir presentando, y todas estas subreglas ustedes tienen que tenerlas en cuenta al momento de indemnizar. Entonces hay que tener en cuenta la depreciación del bien. Si un rubro que hay que tener en cuenta para efectos de la tasación de un daño emergente, la vida útil del bien, eso es importante. Les está diciendo el demandante, usted me dañó mi carro transportador, y ese carro transportador
valía 100 millones de pesos y me producía tanto mensualmente. Sí, claro, yo te lo dañé, me declararon responsable, pero entonces también juez, señor juez, téngame en cuenta el valor de la vida útil del bien, que para los bienes muebles, específicamente para los vehículos, es de 5 años. Entonces, téngame en cuenta el valor de depreciación del bien según la vida útil que ya el bien tenía, porque el bien no era un carro nuevo, sino que era un carro que tenía 3 años de uso o de pronto más. Entonces, esas situaciones hay que tenerlas en cuenta. ¿Dónde pueden encontrar ustedes eso? El valor de depreciación lo pueden encontrar en el artículo 137 del Estatuto Tributario Nacional. La vida útil, ¿sí están escuchando? ¿Están anotando? Sí. ¿Aló? Sí, doctor. La vida útil del vehículo o del bien la pueden encontrar en el artículo 2 del decreto 3019 de 1989. También van a encontrar ahí el valor residual del activo. Van a encontrar los bienes, van a encontrar en esta nomenclatura que los bienes de los particulares no producen renta. Entonces, en relación con estos bienes, ustedes se van a ir al avalúo del bien o a la resolución del ministerio. ¿Cuáles son los bienes productores de renta? Los de los comerciantes, los que están sujetos o prestan una actividad comercial, y estos bienes sí están sujetos a estas normas que yo les estoy señalando, a la depreciación, a la vida útil y al valor residual del vehículo. Entonces, esto es muy importante hacer referencia a o precisar si el bien objeto de daño es un bien de un particular o un bien particular de uso particular o un bien productor de renta. Entonces, hay que tener en cuenta que la depreciación de los inmuebles y edificios o edificaciones es de 20 años. Para las naves, ¿sí me están captando o voy muy rápido? ¿Aló? Sí, doctor, sí estamos entendiendo. La depreciación para los inmuebles y edificaciones son de 20 años. Para las naves, barcos, trenes, maquinarias, bien muebles son de 10 años. Y para los vehículos automotores y computadores son de 5 años. Eso lo van a encontrar ahí en el decreto 3019 de 1989, artículo 2. ¿Qué hay que tener en cuenta además? Que el artículo 20 del Código de Comercio nos señala la actividad mercantil y el transporte de las cosas. Por eso es importante tener en cuenta estos articulitos. El artículo 19 del Código de Comercio señala también que todo comerciante está obligado a matricularse en el registro mercantil y llevar libros y documentos, de tal manera que si el comerciante les está diciendo, tengo una pérdida de tanto, tanto y tanto, bueno, usted tiene que, además de tener la declaración de renta, usted tiene que tener esa información en los libros de comercio. Muéstreme y exhíbame los libros de comercio para yo verificar el valor del daño. Hay que tener en cuenta la pérdida de la rentabilidad del particular por uso del dinero, que es el artículo 2232, cuando hay un dinero retenido. Eso del Código Civil, cuando hay un dinero retenido. Anoten ese artículo 2232, que el dinero estuvo parado. Cuando les están pidiendo afectación por el goodwill, ¿dónde está eso del goodwill? No solo está en la jurisprudencia, está en el decreto 2650 de 1993, y el goodwill también puede ser objeto de afectación y objeto de daño, y también puede ser reparado si se llega a probar. Entonces, el artículo 26 del Código de Comercio nos señala también el registro mercantil y lo que debe llevar el comerciante. Y el artículo 68 del Código de Comercio nos hace referencia primero a libros y papeles de comercio que sirven de prueba en las cuestiones mercantiles y judiciales. Entonces, esto es algo reglado. Esto no se lo está inventando el juez, no se lo está inventando el demandado para ponerle trabas. O sí, como demandado yo me voy a inventar cosas para ponerle traba y desinflarle el valor de las pretensiones al demandante, o por lo menos reducir el quantum de la condena, y eso es importante. Entonces hay una ley
que establece presunciones de rentabilidad y de actividades comerciales. ¿Cuál es esa ley? La 1607 del 2012. Por eso es importante. Mierda, que no se sabe cuánto se podría ganar un abogado, entonces no está aprobado el daño. No, señor. Aplíqueme la presunción de actividad comercial. Está en la ley 1607. Aplíqueme la presunción. Más o menos una persona en esas condiciones podría ganarse tanto. Entonces, estas son presunciones y cositas claves que uno tiene que tener en cuenta al momento de pedir la reparación. En los primeros artículos se establece una presunción de rentabilidad de actividades comerciales según la DIAN. Esto puede ser útil en el evento de que uno no puede establecer el lucro cesante de un bien o actividad. En caso en que la operación comercial sea instantánea, el lucro cesante va a estar construido por la renta líquida que la operación comercial se impidió a favor del damnificado. Es decir, estaba vendiendo bananos, me destruyeron los bananos tenían un costo de 5 pesos por banano, pero los bananos me salieron a 2.5, entonces lo que dejé de ganar fueron 2.5, es decir, el valor del banano más la ganancia, que eran 2.5, luego indemnícenme 2.5. En el caso de que la operación comercial sea única, el lucro cesante va a estar constituido por la renta líquida que le falta a la operación comercial por el daño que impidió a la persona. Por ejemplo, yo traigo en transporte unos bananos y voy a venderlos y esos me los roban. Bueno, ese es el ejemplo que acabamos de comentar. Luego, entonces, el daño de la operación comercial sería ese. Una cosa es una operación comercial y otra cosa es una operación continuada. La primera, robaron los bananos. Ahí el lucro cesante es la renta líquida, no la renta neta. La diferencia son grandes. Compré bananos en 100 y los iba a vender a 500. Luego, entonces, deme 400. No hay que hacer todas las deducciones para que la renta bruta se convierta en renta líquida. Y eso es materia de discusión en el mayor de los casos. ¿Por qué? Porque el demandante le va a decir, oiga, págueme todo. Y el demandado le va a decir, no, yo te pago, pero te pago lo que te quedó o lo que te quedaría después de los gastos en que incurriste para la operación comercial. Mi renta no es la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta. Hay que deducir la gasolina, el salario del chofer, la depreciación del camión que va a generar, que la ganancia de la renta líquida no sea 400, sino solo 100. Ojo, es decir, este último argumento de la renta líquida es el que debe exponer el demandado, mientras que el demandante debe exponer el argumento de que tienen que pagarle todo, es decir, la renta neta. Aquí tenemos una formulita de cómo se construye o cómo se puede estructurar la renta. Este cuadro es del profesor Hernando Mesa en su libro de Derecho Tributario, Los tributos del orden nacional. Acá tenemos los ingresos brutos. A esos ingresos brutos se le restan primero devoluciones, rebajas y descuentos. Eso nos da como resultado que los ingresos netos que están aquí. A esos ingresos netos le resto los costos, que nos resulta la renta bruta. A la renta bruta le resto las deducciones, costos y gastos generales. Eso me da la renta líquida. A esa renta líquida le resto las rentas exentas. Eso me da la renta líquida agravable, a lo cual le voy a aplicar el impuesto. Entonces, este cuadrito hay que tenerlo en cuenta para poder ir descontándole al demandante y poder desinflarle las pretensiones de la demanda. En el caso del lucro cesante por daños cristalizados en bienes por destrucción parcial, aplica la misma lógica y se va a discutir sobre el porcentaje del daño del bien y el término de prolongación del daño. Entonces aquí vamos a tener el mismo asunto que habíamos conversado si aplicamos principio de mitigación del daño o hasta la fecha de la sentencia. Tengo principio de mitigación del daño versus fecha de la sentencia. ¿Quién ganará? Eso solo lo sabrá el juez al momento de cómo es que es de fallar, o lo sabrá el juez auxiliar o el magistrado auxiliar al momento de fallar, y el juez le dice el magistrado auxiliar o el juez auxiliar, le dice Isa al juez, Doc, ¿cuál quiere? ¿La que da bastante o la que mocha? Y el juez se queda pensando, no, Isa, móchalo. O sea, eso es mucha plata para el demandante. ¿Sí o no, Isa?
Sí. ¿Te sentiste identificado con el ejemplo? Listo, Isa. Entonces, en este punto vamos a ver qué aplicamos, principio de mitigación del daño o hasta la fecha de la sentencia. Se recalca que lo que se indemniza es la renta líquida. En esto hay que hacer hincapié. Entonces, ¿quién me regala la lectura de la diapositiva? ¿Quién me regala la lectura? Isa. Código Civil Colombiano, artículo 1614, define el daño emergente y el lucro cesante así. Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento. Y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardando su cumplimiento. Listo. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Mira, no se van a inventar qué es el lucro cesante y el daño emergente. Eso lo dice el Código Civil. Entonces, en el momento que estén, no, que eso no hace parte, vamos a buscar el Código Civil que dice que es el daño emergente y que es el lucro cesante. Entonces, bueno, pasamos a los daños inmateriales. Aquí viene algo supremamente bonito porque esto ha sido objeto de muchas revisiones por parte del Consejo de Estado. Los daños inmateriales son aquellos que se derivan de la lesión de derechos que no tienen naturaleza económica, es decir, que no tienen valor de cambio o no se pueden comprar o vender. Mierda, compa, yo no te puedo pagar lo que vale la muerte de tu papá, de tu hermano, de tu hijo, de tu primo, de tu tía. Eso no tiene valor de cambio, no tiene valor de cambio en el mercado. Lo que yo puedo hacer es compensarte como administración en virtud del dolor que tú sientes, pero esa compensación no hace referencia al valor de lo que vale el daño causado, sino una mera minoración de ese daño. Ejemplo, la honra, la dignidad humana, la vida sin sufrimiento, la libertad de asociación, la libertad de locomoción, todos estos derechos no tienen contenido pecuniario, no tienen valor de cambio. ¿Cuánto vale estar libre? ¿Cuánto vale poder visitar a tu papá, a tu mamá, poder verlos, poder compartir con ellos? ¿Cuánto vale tener a tu mamá viva? Eso no tiene precio y eso no tiene un valor de cambio. Sin embargo, volviendo a lo que había dicho el maestro Henao en su obra El Daño, las lágrimas no se monedean y es mejor pasar las penas con pan que sin pan. Es decir, ese dolor se hace más llevadero con una compensación económica en virtud de ese daño que se ha producido. La naturaleza no es indemnizatoria o resarcitoria, es compensatoria, como lo habíamos dicho, precisamente porque no hay valor de cambio. Y en principio, todo este tipo de daños inmateriales se indemnizaba o se efectuaba esa compensación a partir del principio del arbitrio iudicis o el arbitrio del juez, es decir, el juez en su sabio entender asignaba a cada uno lo que quería y decía, bueno, a ti te vale un poquito más la muerte de tu papá porque yo creo que a ti te duele más, a ti no, porque entonces a ti te voy a dar 100 y al otro 20 y a ti te voy a dar 50 y al otro 10. Entonces eso era una situación supremamente arbitraria y esto siempre fue así hasta no hace mucho. Hasta el 2013, con la sentencia de unificación del maestro Enrique Gil Botero, donde se unifica, donde fue una sentencia donde se pretendió o se propugnó por eso, por hacer una serie de subreglas jurisprudenciales donde se pudiera establecer cuáles, de manera objetiva y abandonando el principio de arbitrio iudicis, cuáles son los parámetros objetivos que debe tener el juez según el daño para poder indemnizar en virtud de los daños inmateriales en cada una de las modalidades, especialmente en el daño moral. Esto lo encontramos en la sentencia del 25 de septiembre del 2013 del doctor Gil Botero, radicado 36460, donde se fijan los criterios de indemnización del perjuicio inmaterial. Y se pasa del arbitrio iudicis
aplicar criterios de igualdad. Entonces aquí tenemos algo importante. ¿Qué es lo más importante de este tipo de sentencias? Bueno, ya con anterioridad se había presentado, creo que fue para el 2011, una diferenciación ahí, ya les comento. Bueno, más o menos como a partir del 2012 o 2011 salió una providencia donde se hace relación a que no se pueden ubicar en distintos criterios lo que era el daño a la vida de relación, el daño a las condiciones de existencia, el perjuicio moral. Todos se terminan ubicando en una categoría de daños nuevos, pero es importante hacer alusión o relación a esta evolución del perjuicio inmaterial. Entonces empezamos con esta evolución porque los daños pecuniarios existieron desde el Imperio Romano como precium doloris, o el precio del dolor, que hace referencia a los daños no pecuniarios. Pero con la caída de este Imperio Romano y el advenimiento de la Iglesia Católica en Europa con Constantino en el año 313, acuérdense del Concilio de Nicea, donde se constituye la primera Biblia, o la Biblia latina que nosotros recibimos, se consideró que para pedir daños morales no tenía ética. Sin embargo, posteriormente, en materia de responsabilidad se da cabida al brocárdico francés, las lágrimas no se monedean, que es el brocárdico que les acababa de mencionar, introducido a Colombia por el maestro Henao, y que nos dice que no tiene sentido que usted, porque le mataron un hijo y está llorando, venga a pedir dinero. No va dentro de la ética del ser humano. Sin embargo, esta es una cara de la moneda, pero la otra es mejor pasar el dolor con pan que sin pan. Dentro de las primeras sentencias podemos tener la del 21 de julio de 1922 de la Sala de Casación Civil con el fallo Villaveses. Es uno de los fallos más emblemáticos, donde nos empieza a hacer el desarrollo. Este fallo, si quieren anótelo, el fallo Villaveses de la Corte Suprema de Justicia es uno de los fallos más emblemáticos donde se empieza el desarrollo en Colombia desde 1922 sobre el daño moral. Esta concepción viene de Europa y fue el primer daño no pecuniario en reconocerse, por lo menos aquí en Colombia. Se termina reconociendo en Colombia con este fallo de 1922. ¿Y a qué hace referencia esta situación? Esta situación hace referencia a que se le muere la esposa al señor Villaveses y este le hace un mausoleo en el cementerio. Y él llegó un domingo a visitar la tumba y encuentra el mausoleo destruido y los restos de su esposa tirados por todas partes en una fosa común y regados por todos los alrededores de la tumba. Se demanda por primera vez en Colombia por un perjuicio inmaterial y la orden fue que se hiciera una estatua y se le paguen los perjuicios morales a la persona por el dolor de ver los restos esparcidos de su esposa que estaba en el mausoleo ahí regados. Entonces tenemos que actualmente la clasificación del daño inmaterial hace referencia a tres tipologías específicas. Primero, el daño moral. Segundo, el daño a la salud. Y tercero, el daño a bienes constitucionales y convencionales o cualquier otro tipo de derecho que amerite ser protegido. Así están taxativamente enlistados en la sentencia del 2013 del doctor Gil Botero. Entonces, tenemos el primero, que es el daño moral. El primer tipo de daño no pecuniario reconocido por la jurisprudencia. El daño moral apunta al aspecto psicológico de la persona. Es decir, ¿cómo se puede compensar o mitigar su dolor? Se da dinero por la tranquilidad. ¿En qué consiste el daño moral? Es la afectación psicológica que yo tengo de mi psiquis hacia adentro. Cómo yo me autoflagelo y me autodestruyo yo mismo por las situaciones que ocurrieron. Eso es el daño moral.
El hecho de que se indemnice con dinero no lo convierte en un perjuicio pecuniario, porque volvemos y decimos no tiene valor de cambio. Definición: es entonces el dolor, la congoja, el sufrimiento y la aflicción compensable con una suma de dinero o mediante otra forma decidida por el juez. Su campo es tan amplio que basta que el juez tenga la convicción de que la víctima padeció una aflicción o una tristeza producida por un hecho dañino para que la indemnización sea procedente. ¿Eso está claro? Me imagino que ustedes... Señor. Sí, el daño moral es el más común. Y reiteramos que en Colombia no había daño moral hasta 1922. El daño moral es una aflicción íntima. Antes del año 2002 se indemniza el daño moral hasta en 1000 gramos oro, según los parámetros del Código Penal. Pero esto cambia a salarios mínimos. ¿Por qué cambia a salarios mínimos? Porque la jurisprudencia empieza a decir que el valor de cambio del gramo oro era variable y estaba sujeto a los vaivenes de la oferta y la demanda del mercado. Entonces puede que en una condena que condenaron, que están condenados a 500 gramos oro y en otra 500, a uno se le pagó una suma mayor que a otro, siendo el mismo valor de la condena. Entonces, por eso es que se empieza a variar por parte de la jurisprudencia el valor de las condenas en gramos oro y se empieza a utilizar el valor del salario mínimo. Hoy se indemniza con dinero, aunque se puede indemnizar de otras formas. Cuando se indemniza, hay un tope de indemnizaciones. Actualmente, ¿cuál es ese tope de indemnizaciones? Los 100 salarios mínimos. ¿Cuáles son las subreglas de este perjuicio moral? Primero, en caso de muerte. Primero, en caso de muerte, la lógica del Consejo de Estado es que cuando mueren los papás y los hijos, las compañeras permanentes, padre, hijo, cónyuges o esposo, eso duele 100 o vale 100, que es el máximo dolor que uno puede sufrir. ¿Y eso cómo se prueba? Se prueba con el registro civil de nacimiento para vincular el parentesco y con el registro civil de defunción para acreditar la muerte. Hay una presunción desvirtuable. Hay muchos casos en los que el hombre deja a la mujer embarazada y es un mal padre, o el hijo lo matan a los 20 años y la persona reclama. Es decir, usted como demandado puede probar que el hombre era un mal padre, que el hijo era un mal hijo, que nunca tuvieron una buena relación desde el punto de vista afectivo, para poder destruir esa presunción, porque el hecho de que existe una presunción en relación con el dolor de padre a hijo, hijo a padre, esposos o hermanos, no significa que no admita prueba en contrario. Por cada muerto de mi núcleo familiar cerrado tengo derecho al máximo, es decir, si en una masacre mueren 3 de mis hijos, el padre tiene derecho a 300 salarios mínimos, es decir, 100 por cada uno de los hijos que mueran. En caso de hermanos, ¿qué presume la jurisprudencia? Que a un hermano duele la mitad y vale 50 salarios mínimos. También desvirtuables a través de las presunciones. Entonces, basta solo comprobar la prueba del parentesco para que surja u opere el daño moral. Entonces, el amigo o el novio pueden pedir indemnización por daño moral, pero ya no va a haber presunción ahí. Yo tengo que probar la aflicción o la congoja. Mierda, me mataron a un amigo. Eso, pero era mi llave, mi pana, me crié con él. ¿Tengo derecho? Sí, tengo derecho, pero tengo que probarlo. Tengo que probar ese daño moral. Y se indemniza en calidad de tercero damnificado. Mierda, por un amigo me pueden indemnizar, claro. Te indemnizan hasta por 15 salarios mínimos, pero tienes que probar ese dolor. Este es un ejemplo de una situación que sucedió en Bogotá. 2 jóvenes se encontraban rumbeando en La Calera y se pasaron un retén de la policía. Pare. Mierda, iban pegados y no pararon.
La policía abre fuego y matan al novio que iba manejando. La novia demanda y le dan 80 salarios mínimos. Abuelos, tíos, primos también pueden pedir, pero el Consejo de Estado ha sido restrictivo en estos casos. Es decir, entre más se aleja del núcleo familiar, deben probar y se acrecienta el ejercicio probatorio. Es más difícil, entre más te alejes en el núcleo familiar cerrado, tienes que ir probando mayormente. Se extiende a madre de crianza, la respuesta es sí, pero también hay que probar la condición de madre de crianza. Bueno, vamos a hacer unos 15 minuticos de receso y volvemos nuevamente. ¿Les parece? ¿Aló? Listo, profesor. Listo, correcto. Listo, entonces eh, son las y 20 más 15. Bueno, nos vemos a las 7:40. ¿Les parece? Listo, doctor. Listo, pues.
Buenas. Sí, buenas. ¿Están ahí? Sí, doctor. Listo, pues empezamos nuevamente. Empezamos nuevamente. Profe, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Profe, mi nombre es Yerlis. Yo ingresé pues un poquito como a las 6:30 alcancé a ingresar, pero no quise interrumpir porque la clase estaba bastante interesante. Entonces usted me dirá si expongo o continuamos, no sé, estoy atenta. Listo, vamos a terminar aquí primero y yo después les doy instrucciones. Vale, muchas gracias. Jodado por lesiones, ¿verdad? Lesiones, listo. Entonces continuamos. Están otro tipo de daños inmateriales que se presentan por lesiones traumáticas y lesiones no traumáticas. Dependiendo de lo que le pase a la persona, será así el monto de la indemnización. Irá de 0 a 100 salarios mínimos. Se reconoce normalmente 100 salarios mínimos a la persona. Se reconoce 100 salarios mínimos a la persona que queda cuadripléjico, por ejemplo. Eso es una lesión traumática, porque la situación es tan gravosa que equivale a que una persona pierda los placeres del goce de la vida, como quien dice, y pueda pedir o aspirar al máximo de la indemnización casi como si se equiparara a una muerte. Una persona que quede ciega, una persona que quede cuadripléjica, una persona que quede en unas condiciones bastante complejas que no pueda, que genere una afectación mental tan grave que se le puedan otorgar los 100 salarios mínimos. E inclusive frente a esa persona que tiene una afectación grave como la cuadriplegia, que en relación con ese daño no se murió pero quedó vuelto chicha, inclusive a los familiares, esposa e hijos, se les puede indemnizar por el 50%, porque ese daño le genera para ellos mismos una aflicción íntima del traumatismo, por ejemplo, de su padre, de su madre, que quedó en esas condiciones. En relación con las no traumáticas, todas deben ser probadas. Frente a las traumáticas existe presunción, frente a las no traumáticas no existe presunción y debe ser probadas. ¿Qué se indemniza además? El susto, y se indemniza como lesión. ¿Por qué el susto? El ascensor se quedó parado en el piso 11 de la Cámara de Comercio, donde anteriormente funcionaba el Tribunal Administrativo. Voy a revisar un negocio, no jode, y se cae el ascensor y queda en el piso 9 de cómo es que es, de la Cámara de Comercio, o bajas para la gobernación y se cae el ascensor de la gobernación, que estás en el piso 9 y cae en el piso 2, en alguna de las secretarías de la gobernación. No te mataste, no te dañaste, pero el susto de ver que ibas cayendo en caída libre y que te tocó agarrarte para no matarte, ese mero susto también es un daño. Y volvemos a esa parte del camino lógico para la estructuración del daño. Si se acuerdan, la afectación, la amenaza, afectación definitiva de un derecho, es decir, el mero susto, se constituye en esa primera parte del daño. Entonces también debe ser indemnizado. El mero susto, el miedo, la intimidación pueden dar lugar a indemnización de daños morales. Ejemplo, los sobrevivientes del Palacio de Justicia sería un ejemplo. La transmisión del daño moral. Esto es una teoría
esto como tal no es así, pero es una teoría que pueden solicitar y puede ser aplicada, como por ejemplo, el daño se causó y como se causó, eso entra entre el haber del causante. Es decir, se puede suceder o puede ser transmisible ese daño moral. Esto es una teoría un poco rebuscado, compleja. Es difícil que un juez se los acepte, pero ¿quién quita? Ustedes la plantean, la tiran y hay que ver para ver si el juez se los acepta. Esa es la lógica que hoy se admite. Es importante en las masacres y actos de terrorismo porque, ejemplo, un hermano vio morir al otro hermano, al papá, a la mamá, y queda vivo el último. Entonces puede cobrar por el daño moral que se le presentó al papá o a la mamá o a los hermanos cuando vieron morir a cada uno de sus seres queridos. En este sentido, plantea, esto no es por jurisprudencia, sino por doctrina, lo pueden encontrar en el libro del maestro Henao, que no hay doble causación porque cada daño moral es distinto, es una teoría. Volvemos y, como les digo, como dice el padre Linero, ojo, es una creencia, es una teoría, pero ustedes lo van si son demandantes, ustedes soliciten que se les aplique y el juez verá si la coge o no la coge. La persona jurídica no puede sufrir daño moral. No puede sufrir la persona jurídica este tipo de daño, pero sí sus representantes por el daño que ellos sufrieron en relación con la situación de la empresa. Se afectó el goodwill de la empresa, el buen nombre, fue objeto de difamación. La empresa no puede sufrir ese daño moral, pero el dueño de la empresa sí, el representante legal sí. Aquel que le ha metido billete a su empresa que se cayó o que se destruyó, sí. Entonces, quien puede pedirlo es la persona que representa a esa empresa. Por ejemplo, en materia contractual ha habido casos, una persona tiene una sociedad X, le declaran la caducidad injusta de un contrato, el dueño queda deshecho y le reconocen al titular del derecho, persona humana, el daño moral. En los eventos donde le declaran la caducidad al contrato en sede administrativa y luego ya en materia de lo contencioso administrativo declaran la nulidad de ese acto y lo reparan de esa manera. Daño moral por pérdida de cosa material. Puedo sufrir un daño moral porque se me dañe el carro, porque se me dañe la casa, porque se me dañe la cadena que me dejó mi bisabuelo, que se la dejaron los indios Mocaná de cómo es que es del departamento del Atlántico y fue una reliquia. ¿Puedo sufrir daño moral por eso? Bueno, la regla general es que la jurisprudencia dice que no. De manera genérica yo no puedo sufrir daño moral por la pérdida de bienes. Sin embargo, como a toda regla general, hay unas excepciones y eso es lo importante. Si son demandantes, pedir que se les aplique la regla general. Si son demandados, aplíqueme la excepción o viceversa, dependiendo del caso. Entonces, como excepción está la situación especial y extrema, en la sentencia se reconoce, indemnización a un ciudadano por la indemnización de su vivienda, por la inundación de su vivienda, imputable al municipio. Se condena el pago moral por la pérdida de cosas materiales. Este es un caso especial porque, bueno, lo único que tenía en la vida ese señor eran sus chocoritos de la casa y su casa y perdió todo lo que tenía con la inundación, sus planticas, sus elementos de pancoger y todas esas cosas. Esto lo encontramos ¿en dónde? En el expediente 21-269, sentencia del maestro Gil Botero, del 23 de mayo del 2012. Y cito la siguiente sentencia. ¿Quién me regala la lectura de la sentencia, de la diapositiva? Daniela. Daño moral por pérdida de cosa material. La jurisprudencia dice que no se puede desconocer que los bienes, enseres y demás utensilios que hacen parte de una vivienda no se consiguen repentinamente. Son resultado del esfuerzo, dedicación y constancia de las personas que integran en el hogar y destinan sus ingresos para conseguir lo que una residencia requiere para ser habilitada en condiciones dignas. Listo. Entonces, bajo ese entendido, esto es uno de los casos especiales donde por lo especialísimo del daño, de lo que se pierde de la persona, eventualmente se puede reconocer. Regla general no se puede, pero sí, pero no.
El pero no es este. O sí, pero es la excepción. Entonces, si quieren, anoten el radicado de la sentencia, la pueden consultar. En este caso se condenó a 70 salarios mínimos por concepto de perjuicios morales en relación con los daños materiales. El daño a la salud. ¿Cuál es la evolución del daño a la salud? Bueno, aquí tenemos que hacer claridad, o como lo habíamos dicho que anteriormente, había una cantidad de daños independientes: el daño a las condiciones de existencia, el daño a la vida de relación, el daño a la salud, el daño a el goce de los placeres de la vida, o perdue enjoyment, como se señala en la doctrina francesa. Y todos estos daños de carácter inmaterial constituían una categoría independiente de daño. Sin embargo, con la sentencia del 2012 y ratificada por la sentencia del 2013 por el magistrado Gil Botero, se unifican todas estas categorías de daño en una sola categoría, que es el daño a la salud. Entonces, hablemos un poco sobre la evolución de los daños inmateriales en la categoría de daño a la salud. Desde el año 93 hay una gran revolución jurisprudencial. Inicialmente se hablaba de daño fisiológico, como una lesión o como un daño distinto al moral y acumulable, que serían las lesiones psíquicas de connotación social. Es decir, el daño moral es mi daño de la psiquis hacia adentro, y el daño fisiológico sería el daño psicológico o de mi psiquis hacia afuera, o la proyección mental psicológica de ese daño hacia afuera. En la sentencia del 6 de mayo del 93, por primera vez se reconoce una indemnización distinta a la del daño moral. Se reconocen 8 millones para que se le pague a una persona que acompaña a la víctima directa en una silla de ruedas. Una mujer, ejemplo, una mujer de 25 años que le hacen una histerectomía sin necesidad en la clínica. Es decir, ahí se le paga el daño moral y el daño fisiológico. Bueno, estamos hablando de un periodo de evolución en los años 90. Aquí estamos en este periodo inicial de los años 90. Ya en el año 2000 se acaba el daño fisiológico y se empieza a hablar del perjuicio a las condiciones de existencia, el perjuicio de agrado, que la lesión en sí misma genera, como por ejemplo una disfunción eréctil por una falla médica. Te iban a coger una hernia y el médico te cosió mal, te cogió un nervio y empezaste a tener disfunción eréctil por una hernia que te iban a coger. Entonces eso hace referencia al perjuicio de las condiciones de existencia, o perdue enjoyment, el agrado de los placeres de la vida, el hecho de que la persona no pueda tener ni siquiera una erección por culpa de un mal proceso médico o a raíz de esa serie de factores que se presentaron. Entonces, este es otro de los perjuicios autónomos e independientes al daño moral, como categoría independiente, que se van presentando dentro de ese proceso, dentro de esa evolución o estadio evolutivo jurisprudencial del Consejo de Estado. El Consejo de Estado hace el cambio jurisprudencial mediante la sentencia del 19 de julio del 2000, magistrado Alier Enríquez Hernández de la sección tercera. Esta es una sentencia hito donde se produce ese cambio de el daño fisiológico a el perjuicio a las condiciones de existencia. Desde el año 2000, luego se abre paso a la categoría de daño a la vida de relación, que es otro de los perjuicios autónomos que inclusive algunos abogados lo siguen citando en las sentencias. Vuelvo y les repito, ustedes pidan todo, verá el juez si concede daño a la salud, pero también te concede daño a la vida de relación, perjuicio a las condiciones de existencia, daño fisiológico, él verá. Se apunta que no solo a la complejidad con respecto al contexto, al contexto social en que queda la persona, sino a la lesión física en sí misma. Es un concepto más amplio. Es decir, el daño a la vida de relación. ¿Cómo me observa la gente si, por ejemplo, yo quedo cuadraplégico? Ese daño a la vida de relación. ¿Cómo me observan la sociedad como hombre si después de que me estaban haciendo una incisión para cogerme una hernia,
pierdo la posibilidad de tener una erección, o cómo observarían a una mujer que fue para que le cogieran un ganglio o le cogieran, le tomaran un poco de sutura y le terminaron extrayendo el útero sin necesidad, o cuando eso no era un procedimiento que debían hacer en la clínica. Entonces, a eso hace referencia la vida de relación. ¿Cómo mira la sociedad a esa persona que ha recibido ese perjuicio? Entonces, hasta ahora tenemos 3 categorías: daño fisiológico, perjuicio a las condiciones de existencia o Perdue Angerman, y el daño a la vida de relación. Van 3 como categorías independientes al perjuicio moral dentro de los daños inmateriales. ¿Está claro hasta ahí? ¿Aló? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, para el 2013 vamos a tener un verdadero giro jurisprudencial con la sentencia del doctor Danilo Rojas Betancourt, que es anterior a la del maestro Gil, pero que es reiterada por la del maestro Gil. Anoten esta sentencia, que es donde verdaderamente se produce el proceso de unificación de estos tres o 4 criterios autónomos en un solo criterio. Entonces, la sentencia es del 29 de agosto del 2013, consejero ponente Danilo Rojas Betancourt, sección tercera del Consejo de Estado, donde unificó que el concepto de daño fisiológico, primero, perjuicio a las condiciones de existencia o Perdue Angerman, segundo, tercero, daño a la vida de relación, y cuarto, la categoría de daño a la salud, donde entran todas las nociones de la categoría, de este tipo de categorías o perjuicios independientes al perjuicio moral. Porque anterior al 2013 usted podía pedir estos 4 categorías de daño inmaterial independiente al moral, más el moral. O sea, eran 5 categorías de perjuicio inmaterial que usted podía pedir con anterioridad al 2013. Usted llegaba y le decía al juez: señor juez, deme 100 salarios mínimos por perjuicio moral por la muerte de Pepito Pérez, pero además deme 100 salarios mínimos por daño fisiológico, y deme 100 salarios mínimos por perjuicio a las condiciones de existencia, y deme 100 salarios mínimos por daño a la vida de relación, y deme 100 salarios mínimos por daño a la salud. Eso multiplíquelo por cada uno de los demandantes. Y además de eso, porque si eran 10 demandantes, entonces eran 10 por 5, eran 500 salarios mínimos, no más. A mí me están fallando las matemáticas. Por un demandante serían 500 salarios mínimos, multiplíquelo por los 10. Y a eso súmele los perjuicios materiales. Entonces era una cantidad de situaciones ahí que se presentaban, el estudio de cada uno de esos daños, la probanza de cada uno de esos daños, que eran pedidos de manera independiente. A partir del 2013, y esto sucede entre el año 2000 y el 2013, este periodo de prácticamente 13 años donde todas estas subcategorías eran indemnizables y eran indemnizadas por el juez administrativo. A partir de ahí, con la sentencia del 2013, solamente se indemniza ¿qué? El daño a la salud. Todas estas ingresan en esta misma categoría. ¿Quién me regala la lectura de la diapositiva? Dani. Esto significa que el ahora denominado daño a la salud o fisiológico comprende no solo la modificación de la unidad corporal, sino las consecuencias que las mismas generan, por lo cual el mismo resulta comprensivo de otros daños como el estético, el sexual o el psicológico, entre otros. En palabras de la Sala, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no solo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla, puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales. Verbigracia, daño estético, daño a la salud, daño relacional, familiar, daño relacional social.
pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista. Listo, ¿qué te dice el Consejo de Estado ahí, compa? No te voy a indemnizar por cada uno de las categorías que la jurisprudencia ha venido desarrollando desde los años 90. Te indemnizo por una sola adicional. Y en esa meto y recojo, hago un barrido y meto todas las otras categorías. Pero por un solo daño no te voy a indemnizar 5 veces desde el punto de vista del daño moral, porque sería ilógico. Entonces te indemnizo moralmente en la categoría de daño material, te indemnizo por la categoría de daño moral, el daño de la psiquis hacia adentro, y en el daño a la salud te indemnizo por el daño de la psiquis hacia afuera, hacia mi expresión corporal y a cómo me ve la sociedad en relación con esa situación. ¿Está claro así? ¿Aló? Sí, profesor. Listo, regálame la lectura de la diapositiva. Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera. Perjuicio moral, daño a la salud. Perjuicio fisiológico o biológico. Cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado, que no esté comprendido dentro del concepto de daño corporal o afectación a la integridad psicofísica y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño. Verbigracia, el derecho al buen nombre, al honor o a la honra, el derecho a tener una familia, entre otros, siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación. Listo, entonces te está haciendo la principal subregla aquí son estas dos primeras. Perjuicio moral y daño a la salud, donde encajan los demás. Y te tira el inicio de una tercera regla que va a ser el inicio del desarrollo de daño a bienes constitucionales y convencionales o cualquier otro tipo de derecho que amerite ser protegido. Y empieza con el desarrollo y dice, bueno, al final te dice, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación, te fija una subregla supeditada a futuro para darle chance al mismo Consejo de Estado que termine de reglamentar o de construir esa idea de qué se debe entender por daño constitucionales, daño a bienes constitucionales y convencionales o cualquier otro tipo de derecho que amerite ser reparado. Entonces, a partir de ello es que se fundamentará la sentencia del 2013 del doctor Gil para hacer el desarrollo de esta tesis. Bueno, entonces creo que queda suficientemente claro la parte del derecho a la salud, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, entonces vamos con los derechos constitucionales y convencionalmente amparados. Habíamos dicho que es una nueva categoría de daño inmaterial y emana de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Específicamente o mayormente en relación con violaciones a derechos humanos y derechos internacional humanitarios, que tiene una diferencia grande. Los derechos humanos se aplican en todo momento y en cualquier momento y nunca pierden vigencia, ya sean los estados de excepción o no. Y en cualquier momento y a cualquier persona se le puede violar un derecho humano, que es distinto al derecho internacional humanitario o derecho de guerra, que es el derecho reconocido por los tratados o los convenios de Ginebra, que son los convenios que regulan la guerra y los parámetros de la guerra entre las naciones y los grupos internos, porque la guerra está normada, tiene una reglamentación de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en tiempo de guerra o cuando se tiene una guerra internacional. Los
parámetros de la distinción de bienes, bienes que están fuera del conflicto, los que están dentro del conflicto, representativos del Estado, no representativos del Estado. Entonces eso tiene unos parámetros y una serie de estudios específicos. Entonces cuando se violan este tipo de derechos, surge la posibilidad a indemnizar los derechos constitucionales y convencionalmente amparados. Esto es un daño autónomo, no depende de otras categorías de daños porque no está condicionado a la configuración de otros elementos tradicionalmente reconocidos. Es decir, yo puedo tener o que me surja daño a bienes constitucionales y convencionales sin que sea necesario, que yo tenga que tener reconocido el daño moral o el daño a la salud, o inclusive pueden reconocerme daño a bienes constitucionales y convencionales sin que me reconozcan daños materiales. La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este daño? Naturalmente es restaurar áreas de la ley. Se pueden dar órdenes de garantías de no repetición, es decir, que el daño no se vuelva a repetir o que las condiciones no se vuelvan a presentar, disculpas públicas, perdón en ceremonias públicas, un reconocimiento, aclaraciones, ejemplo, en masacres que ordenar éxito o a la policía que no vuelva a permitir que le generen daño a la población civil. En caso de privaciones de la libertad, un caso la libertad, iban a meter preso a Juan Pérez y metieron preso a Juan Pérez que no era. Hey, compa, usted vamos a perseguir para la cárcel, usted tiene orden. Hey, compa, usted, Juan Pérez, usted tiene la orden de captura, venga para acá. No, pero yo no soy Juan Pérez, usted es Juan Pérez, el único Juan Pérez. Y después de 2 años, ay, señor, vea que si era verdad, ya cogimos al Juan Pérez de verdad, el que había cometido el delito. Usted no era. Bueno, te estoy diciendo que yo no soy el Juan Pérez que hizo el delito. Entonces tienen, dentro de la demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad por homónimo, porque la persona se llamaba igual, y ahí es una verdadera situación de falla del servicio, donde no determinaron que la persona que se llamaba igual era distinta, porque tenía el mismo apellido, el mismo nombre y los 2 apellidos, pero resulta que no eran la misma persona. Coincidencialmente estaba así, pero no era la misma persona. Se dice que el Juan, dentro de las medidas de restitución o de reparación, se dice que el señor Juan Pérez, identificado con la cédula tal, no fue el que cometió el delito y se pide excusa debido a que era un homónimo del señor Juan Pérez con cédula tal y que fue capturado el día tal. De tal manera que el señor Juan Pérez, que estuvo privado de la libertad, no estaba relacionado con los hechos del delito que se le acusó y tal. Una aclaración pública o una ceremonia donde se le pida disculpas a la persona. A eso específicamente hace referencia a los daños a bienes constitucionales y convencionalmente amparados. Son situaciones que inclusive le pueden pasar a cualquiera. No, César Mesa, usted tiene orden de captura. Yo soy profesor, yo no tengo. No, que usted puso una bomba en el centro comercial y aquí está la orden de captura. Pero yo nunca he ido a Bogotá a poner una bomba, ¿no? Capturado. Y después pasa esa situación. Entonces, son una serie de situaciones que el juez puede declarar, ya sea a petición de parte o de oficio, en relación con estos tipos de eventos. También que se puede generar propender para que en el futuro la vulneración o la afectación de bienes constitucionales o convencionales no vuelvan a tener lugar. Buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial, es decir, la reparación del daño es dispositiva. Lo que estoy diciendo, bueno, para el juez también es discrecional, lo puede pedir el demandante, pero el juez de oficio también lo puede hacer sin que el demandante lo pida. Lo señala la jurisprudencia y lo señala la ley 446 que les había comentado anteriormente en relación con la reparación plena del daño.
Entonces tenemos también las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte o oficio, como ya lo habíamos mencionado, y volvemos a esta misma estructura de daños pecuniarios y no pecuniarios o daños inmateriales. Repasemos o recapitulemos. Dentro de los daños materiales o pecuniarios tenemos un primer nivel que es el daño emergente. Ese daño emergente puede ser en bienes o personas. En personas puede ser a través de lesión o muerte. En bienes puede ser por destrucción total o parcial. En la modalidad lucro cesante puede ser también en bienes o personas y puede ser por muerte o lesión en la modalidad. Y en el lucro cesante a través de bienes puede ser por destrucción total. En la modalidad de daños inmateriales puede ser por daño moral, por daño a la salud y bienes constitucionales y convencionales o cualquier otro derecho que amerite ser protegido. Entonces, ese sería como un resumen de la tipología que vendríamos viendo. Entonces, volvemos, recapitulamos, tenemos el mapa del daño, que es solamente el primero de los elementos de la responsabilidad. Ya veremos la imputación en su momento. Entonces vamos a ver, recapitulando, tenemos que el daño puede ser de dos formas o de dos categorías, el jurídico y el antijurídico. Dentro del jurídico, que es el que normalmente debemos soportar por el solo hecho de vivir en sociedad y comportarnos como un sujeto solidario, tenemos que, ejemplo, las expropiaciones mediante ley sin indemnización, la ley de utilidad pública que genere perjuicios, las expropiaciones en tiempo de guerra sin previa indemnización y los trabajos públicos. Son daños jurídicos. ¿Por qué? Porque los debemos soportar por el solo hecho de vivir en sociedad y en virtud de el progreso, el interés de la sociedad o del bienestar general. Luego tenemos una segunda categoría que es el daño antijurídico y lo vamos a subdividir primero en las reglas básicas, segundo en las características, tercero en el camino lógico para la estructuración del daño, los elementos y la tipología, que es lo que hemos venido estudiando. A falta de alguno de estos, esto les sirve si ustedes son los demandados dentro del proceso. A falta de alguno de estos presupuestos, uno de los requisitos, ustedes pueden decir que no se configuran las reglas básicas, las características o el camino lógico o los elementos para que se configure el daño antijurídico como tal, porque todo esto es un proceso. Entonces, dentro de las reglas básicas, recordemos, el daño es el primer elemento a estudiar en un proceso de responsabilidad. Primero, no es requisito necesario, pero no suficiente, no solo comprobar el daño, me van a declarar la responsabilidad. Tercero, quien lo sufre debe probarlo. Y cuarto, el daño debe ser indemnizado plenamente, como veníamos hablando. Dentro de sus características tenemos las comunes y los ángulos muertos. Dentro de las comunes tenemos que la lesión tiene que recaer sobre un derecho o bien jurídicamente tutelado o sobre una situación jurídicamente protegida. Habíamos hablado del camión de La Guajira, que era un camión Beneco, un KRN, empapelado y estaba trabajando y devengando y generando una actividad lucrativa en territorio nacional colombiano sin pagar impuestos. Luego entonces no estaba en una situación jurídicamente protegida, no te pago. La lesión del derecho tiene que tener vocación de indemnizable. Si lo que te dañé no puede ser indemnizable o no tiene valor de cambio, entonces no hay daño antijurídico. Están los ángulos muertos, primero la exclusión del estudio de daños colectivos, como habíamos hablado, a través de esos daños indivisibles o derechos supraindividuales que no pueden ser divididos, el derecho a la salud, el derecho a la moralidad pública, a los espacios públicos, derecho a las construcciones técnicamente las construcciones técnicamente, bueno, están en el artículo cuarto de la ley 472 del 98, la de las acciones populares. La exclusión amenaza amenaza como lesión definitiva de un derecho. Esa parte del estudio de daños que no vemos o que no conocemos o que no habíamos tenido en cuenta, dividimos el daño en tres etapas.
la amenaza, lesión definitiva, el daño consumado y consolidado y el daño consumado y consolidado a partir de situación existente y de situación inexistente. Entonces, esta primera etapa que no la estudiamos, pero que también es daño y es objeto de reparación y que lo utilizamos solamente en las acciones de tutela o en las acciones populares a través del principio de precaución del cual habíamos hablado del que le ponen la cancha de golf enfrente y están jugando golf y están que le zampan el bolazo al vecino en la cabeza, entonces pide que coloquen una malla protectora en virtud del principio de precaución, previendo que le van a meter el bolazo en la cabeza. Está el camino lógico para la estructuración del daño. Habíamos dicho que para que se estructure el daño, primero la lesión de un interés a secas, es decir, la lesión de un interés propiamente dicho, y que ese interés a secas tiene que estar jurídicamente protegido. Lo que habíamos dicho, no puede ser una situación que esté por fuera del ordenamiento jurídico y que la lesión jurídica, la lesión del interés jurídicamente protegido se concrete en un derecho, es decir, que me genere una situación negativa para mí, lo que habíamos dicho. El ejemplo del camión que tumba la punta de la casa que está en espacio público y ya tenía una orden o una resolución del distrito de que tumbara esa punta de la casa porque si no la iban a demoler el distrito, le iban a cobrar la demolición y además le iban a colocar la multa y se la tumba el camión, luego entonces no hay daño antijurídico. Daño fenomenológico sí hay, pero antijurídico no. Entonces, vamos a los elementos del daño, que tiene un elemento personal, un elemento cierto. Habíamos hablado de la petición para sí, las acciones de reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho, contractuales, acciones de tutela, etcétera. Son acciones donde yo estoy pidiendo para mí. Acciones para el grupo, la acción de grupo donde yo tengo que tener 20 personas que estén en la misma situación y pueda pedir el resarcimiento de ese daño para ese colectivo individualizable de 20 personas o más, pero que tienen una individualización exactamente perfecta. Y la petición para el colectivo, donde toda la comunidad es la que está pidiendo y no puede ser individualizable tú o él quien está pidiendo. La certeza del daño, que hace referencia a la amenaza de lesión definitiva, al daño consumado y consolidado, y al daño consumado y consolidado a partir de las dos teorías, la de la situación existente y la de la situación inexistente. A partir de situación inexistente, pérdida de la oportunidad, los inventos del Consejo de Estado. Cada vez que veo esta teoría, me acuerdo de las palabras de mi padre que me dice, esos son los inventos del Consejo de Estado, la teoría de la pérdida de la oportunidad. Y se acuerda de un negocio con que lo jodieron y cada vez que le menciono la teoría, pero ¿te acuerdas que nos jodieron con el negocio de la teoría de la pérdida de la oportunidad? Entonces, todos son teorías en la parte de la responsabilidad. Teoría va, teoría viene. Yo te propongo la de la pérdida de la oportunidad, tú me propones, el daño a partir de situación inexistente, yo te lo propongo a partir de situación inexistente. Eso va y viene. Es como el hambre, va y viene. La tipología de perjuicios materiales e inmateriales. Dentro de los materiales, el daño emergente, que está cristalizado en personas, que puede ser por muerte o por lesión, cristalizado en bienes, destrucción total o parcial, lucro cesante, cristalizado en personas, muerte o lesión, cristalizado en bienes, destrucción total o parcial, y perjuicios inmateriales, que son las tres tipologías actualmente que se manejan: daño moral, daño a la salud, bienes constitucionales y convencionales o cualquier otro que amerite ser protegido. ¿Está claro eso? Sí, señor, claro, muy claro. Sí, listo, entonces ese es el panorama del módulo referente al daño. Entonces tocaría empezar o entrar ya a la parte de la imputación. ¿Quedan ustedes con este aprendizaje o con esta visión profunda del daño, del módulo del daño? Les comento, yo tuve el privilegio de tener como maestros al doctor Henao, al doctor Juan Carlos Henao, al doctor Enrique Gil Botero, ¿cómo es que? Al doctor, a este que era magistrado de la Corte Constitucional, que se retiró temprano,
Bueno, tuve la posibilidad de tener a estos señores que eran unos ilustrados en responsabilidad y de ir a la fuente por esta instrucción canónica que les replico a ustedes y que con mucho cariño les entrego. Esto viene de manera directa de cómo el doctor Henao y el doctor Gil exponen sus clases y replican estas clases de responsabilidad. Entonces, ahí terminamos el módulo del daño y entonces nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Empezamos con las exposiciones que estaban planeadas. Empieza el compañero que tiene 2 días de estar exponiendo y no ha expuesto. La compañera y luego sigue la compañera que llegó tarde y tampoco expuso. Y mañana empezamos con eso y luego dejamos coordinado el resto de las actividades del día de mañana. Entonces, que dejamos así, que tengan una excelente noche. Que tengan una excelente noche. Ahora esto qué. Que tengan una excelente noche y nos vemos el día de mañana. Mañana la clase creo que es a las 9 de la mañana. Nos vemos a las 9 de la mañana y empezamos con la clase. Le pido el favor, por favor, a Daniela que me envíe la grabación al WhatsApp para poder tener la clase de hoy. Listo, doctor. Yo se lo envío. Listo, quedamos así. Que tengan una excelente noche. Un abrazo y prepárense bien mañana para las exposiciones. Hasta mañana. Igualmente, profesor. Hasta mañana. Que descanse. Hasta mañana, doctor. Que descanse. Listo.